Buenos días, mis queridos amigos. Estamos en Cápsulas o en Gotas, mi Chief. Estamos en la segunda entrega de la semana de la triada de Chief. Acuérdense que llevamos 3 entregas regulares, porque son 3 días, hoy es miércoles. Pero llevamos 2 entregas de la triada de Chief. Mañana consolidamos la tercera con personas y bienes y personas. Por hoy, tómense su cápsula, tómense su gotita, la dosis de cultura que necesitamos para platicar entre familia, para tener tema de conversación. Muchas veces, cuando estamos en una reunión, estamos con la familia, estamos entre amigos, nos damos cuenta que alguien no domina un tema, o no maneja un tema, o no sabe de qué hablar. Por favor, los invito a que reconsideren su posición. Si son de los calladitos para aprender, está bien, en una reunión. Pero qué bueno que participen y que doten de cultura a los demás. Todos, de una u otra manera, sabemos algo que los otros no saben. Compartámoslo. Esa es mi recomendación del día de hoy. Espero que esté de acuerdo con esta hipótesis que sostengo, que en las reuniones familiares o entre amigos tenemos que dirigirnos hacia los demás compartiendo lo que sabemos, para que así hagamos un cerebro maestro y que podamos contagiarnos de entusiasmo y sobre todo de tener más conocimiento, que sepamos que no nada más fue diversión una reunión, sino que después de la reunión algo aprendimos nuevo de los demás y sobre todo la convivencia, el amor entre los seres vivos de este planeta. Muchas gracias, los saludo entonces desde Cuernavaca, Morelos, con mi segunda entrega de la triada del Chief, hablando de Carlos González Peña, un ateneísta nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1855, fue socio de número de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Española, ameritado periodista, magnífico ensayista, historiador y crítico literario. Carlos González Peña escribió además las 4 novelas De Noche, en 1905, La Chiquilla, 1907, que les voy a contar un poquito de ella ahorita antes de terminar el programa, porque es en una sola entrega. La Musa Bohemia, en 1908, y La Fuga de la Quimera, las cuales lo colocan entre los más distinguidos novelistas mexicanos e hispanoamericanos de su tiempo. Se relacionó con los intelectuales Carlos González Peña y hombres de letras que residían en la capital mexicana. En 1904 empezó a colaborar en La Patria. ¿Quién lo dirigía, se acuerdan? Mi querido Rodo Valencia, te mando un fuerte abrazo, a mi querida Miss también. Decía yo que dirigía el escritor Irineo Paz. ¿Saben ustedes quién era Irineo Paz? El abuelito de Octavio Paz. Imagínense, qué honor haber trabajado con el abuelito de Octavio Paz, don Irineo Paz. Entonces este hombre inicia así su notable carrera en el periodismo, una de las que ejercería desde entonces, sobre todo como crítico literario. Colaboró luego en El Diario, cuyo director era Juan Sánchez Azcona, y en 1909 en El Mundo Ilustrado. Fundó las revistas México en 1914, Sabia Moderna en 1915 y El Universal Ilustrado en 1917. A partir de 1916 fue redactor y editorialista de El Universal y colaborador del mismo hasta sus últimos días. Gran parte de sus crónicas y artículos se hallan firmados con el seudónimo Maese Pedro. Formó parte del Ateneo de la Juventud desde su fundación, acuérdense, del 28 de octubre de 1909, y por supuesto compartió el pan y la sal y pimienta, con don José Vasconcelos, con Antonio Caso, con el señor Reyes, en fin. En 1947 fue el escritor, o el primer escritor, que recibió el Premio Nacional de Literatura, qué orgullo, llamado entonces por su fundador Premio Manuel Ávila Camacho. El 10 de agosto de 1955, por ahí ya casi cumplía los 100 años, fallece en la Ciudad de México, donde había residido desde los albores del siglo XX. Vamos a continuar con este hombre, con don Carlos González. Si la tecnología me lo permite, ya saben ustedes que me cuesta mucho trabajito estas cuestiones del iPad, porque soy nuevo. Y vamos a ver con Carlos González Peña. Decía que nació un 7 de julio de 85, disculpen ustedes, 85 en la Ciudad de México. Yo tengo aquí otro dato de 1855. Entonces son 2 versiones las que tengo. Las fuentes se las voy a pasar para que vean, porque en una casi tiene 100 años y en otra pues un poquito menos. Fue un escritor y periodista mexicano. Ya decía, nace el 7 de julio de 1855, vuelvo a reiterar, en Lagos de Moreno, México, y muere el 1 de agosto de 1955, que tendríamos prácticamente los 100 años ahí.
Escritor, periodista, años activos pues desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Su género está considerado entre la novela y los ensayos. Es miembro, como ya dije, de la Academia Mexicana de la Lengua. Su padre murió muy joven y siendo el mayor de 6 hermanos, ayudó a su madre en el sostenimiento económico de la familia. Se trasladó, como ya dije, en la Ciudad de México, pues en los albores del siglo XX, donde tuvo varios empleos en puestos burocráticos y comenzó a relacionarse con escritores e intelectuales. Ya decía yo que en 1904 empezó a trabajar en el periódico Patria, donde comenzó su carrera de periodista y de crítico literario también. Escribió en el diario El Mundo Ilustrado, fue fundador de revistas como México en el 14, Sabia Moderna 15, que también otros ateneístas trabajaron ahí, y por supuesto en los periódicos El Universal en 1917. Firmó muchas de sus crónicas, ya decía, como Maese Pedro. Le gustaba no ser tan notable o tan notorio como otros, y no es tan prolífico porque solamente culminó 4 novelas. Luis Guevara Correa, te saludo, a mis amigos de Facebook de Seguros, a Dianita Jaco, en el Facebook de Armando Valencia y por supuesto en Periscope. En 1910 fue uno de los fundadores y partícipes del Ateneo, como dijimos, un movimiento de renovación cultural. El 25 de noviembre del 21 fue designado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y el 21 de agosto del 31 miembro de número. Ocupó la silla 1, fue el 4º censor de la institución, ocupó dicho puesto desde 1939 hasta su muerte en el 55, el 1 de agosto, en la Ciudad de México. Entre los premios y las distinciones de este hombre, en 1947, ya dijimos que fue el Premio Nacional de Literatura. Y entre otras obras tiene El hechizo musical, ensayo, Claridad en la lejanía, El alma y la máscara, Gente y paisajes, Entre el polvo del camino, París y Londres, cuadros de viajes. Y pues tenemos por aquí también algún escrito que les voy a leer a pie juntillas, La chiquilla. Y curiosamente esta obra es la segunda que tiene aquí como novela realista. ¿Cómo podemos clasificar las novelas? Acuérdense ustedes que hay un modernismo, un posmodernismo, que pues por moderno ya no tiene nada de moderno, porque los modernos venían del siglo XIX, por allá en el inicio con Gavino Barreda, en esa moción o en esa misiva cultural que tuvo, posteriormente con don Justo Sierra, y las novelas pues eran de carácter histórico, narrativo, el género pues vamos a decir costumbrista de la vida normal, pero este hombre empieza a generar una novela realista, quiere decir de la verdad, de la realidad de las cosas, de cómo se suceden, y La chiquilla es un ejemplo extraordinario de lo que se tiene. Ahí sí nos dice que falleció el 1 de agosto de 1955, entonces de 1855 al 55, nada más por un mes, no tenía 100 años, porque los iba a cumplir. Y en otras fuentes me he encontrado que dice 1885, yo creo que esas son erróneas, porque he tenido más de 3 que reiteran que es de 1855 al 55, gracias a producción que me están corrigiendo por ahí, pero bueno, ya lo habíamos hecho antes. Decía yo que Carlos González Peña, en La chiquilla, es la segunda novela, que él estaba solamente precedida por La musa bohemia. La historia es una historia bonita, es una historia dolorosa, pero del modus vivendi, del modus operandi de los mexicanos, de cómo somos con los sentimientos con los demás, de cómo somos con los sentimientos del enamoramiento con la pareja, y desgraciadamente a veces las coyunturas que se dan, o no sé si les ha pasado a ustedes, que van con la novia de la mano y conocen a la hermana y les gusta más la hermana que la novia. No se debería, pero así es el sentimiento humano. Sergio del Castillo, muchas gracias de saludarme por ahí en Facebook de Seguros, gracias por verme. Y decía yo, sucede en muchos de los casos que incluso, acuérdense esa novela de Sisi, que es un personaje por allá en el imperio húngaro-austriaco, que Sisi es una niña muy guapa, pero curiosamente esta niña no era la novia del príncipe, el que iba a ser rey, y él se enamora primero de la hermana, pero cuando conoce a Sisi es tan impresionante y tan impactante la belleza de esta mujer,
que pues este hombre tiene que tomarla de la mano y hacerla su esposa, dejando de lado a la hermana. Son tragedias que se dan muy comúnmente, porque pues así somos, la naturaleza humana es así, en la búsqueda de la perfección o el gusto, pues ahí rompemos géneros y desgraciadamente a veces también se rompen familias por esto. La historia, decía yo, se centra en una familia pobre que vive en una vecindad de la Ciudad de México a principios del siglo XX. El personaje central, Antoñita Fernández, es una costurera que trabaja largas jornadas para mantener al resto de su familia, quienes cayeron en la pobreza luego de la muerte del padre. La madre, doña Pepa, es una mujer anciana ya muy devota que vive exclusivamente para asistir a misa. El hijo mayor, Alberto, es un desertor de la carrera de medicina que solo se dedica a salir de juerga. La hija menor, Magdalena, más comúnmente llamada Lena, es una joven adolescente, veleidosa e inocente, bueno, vamos a ver qué tan inocente, que no contribuye con el sostén del gasto del hogar, porque encuentra el trabajo como algo deshonroso. Estéfana, una vieja criada y nana de los hijos de doña Pepa, también vive en la casa de los Fernández. ¿Qué pasa? El argumento. La novela narra el deterioro gradual de Antoñita a lo largo de un año, durante el cual ella se enamora de un joven estudiante jalisciense llamado Eugenio Linares, para luego sufrir una decepción amorosa cuando cerca del final de la novela descubre que su novio Eugenio ha seducido a su hermana Lena en el piso de su hogar, en la cocina. Luego de la dolorosa revelación, Antoñita cae gravemente enferma de amor. Durante varios meses, Lena huye, deshonrada e incapaz de afrontar su acto. Gracias a la muchacha, a la nana, a la sirvienta, ¿verdad? Antoñita experimenta una aparente mejoría, pero al querer reasumir sus jornadas de trabajo, fallece por extenuación. La última escena de la novela, les estoy haciendo una síntesis, muestra a Eugenio, el que fue el novio, pobre y totalmente abatido, como se da en estos casos, asistiendo a la inauguración del café de su amigo, el fallido poeta Arsenio Urízar. Arsenio y Eugenio comentan los acontecimientos y Urízar concluye que en este mundo de nada sirve preocuparse por otros, ilustrando su punto con el fallecimiento de Antoñita. Urízar compara a la vida con una chiquilla, una eterna engañadora que sonríe y muerde y que hay que despreciar. ¿Cómo la ven? La naturaleza humana, el realismo, ¿verdad? ¿Cuántos casos de estos no conocemos? Y hasta la fecha, ¿o no, mis queridos amigos? Estoy llegando a los 15 minutos de mi trabajo. Me dio mucho gusto saludarlos. Esta es una breve entrega porque realmente este es uno de los autores o escritores o ensayistas menos prolífico de todo el grupo de los ateneístas. Hemos visto gente como don Alfonso Reyes, que bueno, las obras abundan en demasía en su biblioteca personal que dejó como legado en Monterrey, en las universidades, en el TEC de Monterrey, en fin, y pues desgraciadamente aquí en este caso pues era poco pero sustantivo este buen hombre. Nos despedimos de este hombre, Carlos González Peña. Hasta la semana que entra en Personas y Bienes, en Bienes y Personas. Mañana, jueves, nos vemos y dentro de 8 días seguimos con Cápsulas y Gotas para terminar a los ateneístas. Acuérdense que vamos a tener ya a los presidentes de la República desde Álvaro Obregón el año 2018. Estemos al pendiente, va a ser un gran trabajo, un buen esfuerzo que vamos a hacer aquí, teniendo por supuesto desde Plutarco Elías Calles, pasando pues por los 3 que le siguieron, hasta Lázaro Cárdenas, la época del señor Alemán, hasta llegar a Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y demás gentes que se han encargado de hacer de este país. Ustedes ya saben qué. Los dejo con la duda. Ustedes viven con ella. Igual yo. Los quiero mucho. Verás, Wichi, del Tosque y Guillermo Duarte, gracias por verme, gracias por estar aquí. Es muy breve mi entrega el día de hoy. Pásenla bien.